Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Pulido en una opinión y resumen más de un libro que me gustó muchísimo, que me impactó muchísimo. Si El Señor de las Moscas me impactó mucho, creo que nada me había preparado para esta historia que acabo de leer. Me gusta mucho la lectura, un poco de mí me gusta mucho la lectura, me gusta mucho leer. Lo único que no leo es superación personal. De ahí en fuera me gusta todo lo demás. O de finanzas también, creo que no. Tampoco eso no me gusta. Pero este libro de La chica de al lado, vaya que sí es un muy buen libro, no es tan largo. Y como siempre los invito a que lo lean, a que le den una oportunidad, de verdad no se van a arrepentir, es una historia increíble. De verdad me dejó muy impactado. Bueno, así que comencemos. El libro La chica de al lado, de Jack Ketchum, es una novela de terror psicológico basada en el caso real de Sylvia Likens, una joven que sufrió abusos y torturas en la década de 1960. En esta historia, David Moran, el narrador, es un hombre adulto que recuerda un verano de su infancia que lo marcó para siempre. Desde el principio, deja claro que lo que vivió en su niñez sigue atormentándolo. Después, introduce el vecindario donde creció, un típico suburbio estadounidense en los años 50, donde los niños jugaban libremente y las familias se conocían. La historia que empieza a narrar se centra en la familia Chandler, en especial en Ruth Chandler, una madre soltera con 3 hijos, Donnie, Willie y Ralphie. Ruth es diferente a las otras madres del vecindario. Permite que los niños fumen y beban en su casa y es vista como cool por los más jóvenes. Sin embargo, David insinuó que algo oscuro se esconde detrás de su actitud permisiva. Las hermanas Meg y Susan Loughlin llegan al vecindario después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Al no tener otros familiares cercanos, son enviadas a vivir con su tía Ruth Chandler. Meg es una chica hermosa y educada, mientras que Susan, la menor, tiene dificultades para caminar debido a las secuelas del accidente. Al principio, Meg intenta hacer amigos y adaptarse, pero pronto se dan cuenta de que Ruth y sus hijos no la aceptan completamente. David se siente atraído por Meg y comienza a pasar más tiempo con ella. A los pocos días de llegar Meg, Ruth la empieza a tratar con desprecio. Empieza insultándola, a llamarle zorra, y la obliga a hacer tareas domésticas como si fuera una sirvienta. Ruth no solo desprecia a Meg, sino que también la ridiculiza frente a otros niños. David empieza a notar que algo no está bien. Sin embargo, como niño, no comprende completamente lo que está sucediendo. También teme a Ruth, ya que es una figura de autoridad que tiene el control sobre los niños del vecindario. Los hijos de Ruth, junto con los otros niños del vecindario, comienzan a seguir su ejemplo y maltratan a Meg. Lo que comienza con simples burlas se convierte en empujones, golpes y castigos injustos. Meg trata de defenderse, pero Ruth siempre encuentra una excusa para humillarla aún más. Susan, que depende de Ruth para su cuidado, no puede hacer nada para ayudar a su hermana. David se siente incómodo con lo que ocurre, pero la influencia de Ruth sobre los niños es demasiado fuerte y él no se atreve a enfrentarla. Ruth encierra a Meg en el sótano bajo el pretexto de castigarla por mala conducta. Allí, el abuso se intensifica. Ruth no solo permite que sus hijos la golpeen, sino que los alienta a hacerlo. Pronto, otros niños del vecindario se unen al abuso, viendo la tortura como un juego. Susan queda indefensa y atrapada en la casa, sabiendo que su hermana está siendo maltratada pero sin poder hacer nada para salvarla. David, aunque horrorizado por lo que ve, no puede hacer nada para detenerlo. Se siente culpable por no intervenir, pero al mismo tiempo teme convertirse en el siguiente objetivo de Ruth y sus hijos. En este punto, comienza a surgir una relación extraña entre David y Meg. Él quiere ayudarla, pero el miedo lo paraliza. También siente una mezcla de fascinación y repulsión por lo que está ocurriendo. Uno de los momentos más impactantes del libro ocurre cuando Ruth y los niños deciden marcar a Meg con un hierro candente. Lo hacen con una aguja. La obligan a desnudarse y con la aguja candente escriben en ella la frase «Me gusta follar, fóllame» en su abdomen. Este acto simboliza la completa deshumanización de Meg. En este punto, ella ya ha perdido casi toda esperanza de ser rescatada. Meg
A pesar de su dolor y debilidad, intenta escapar. Consigue llegar a la parte superior de la casa, pero es atrapada antes de que pueda pedir ayuda. Como castigo, Ruth y sus hijos aumentan la brutalidad de sus torturas. Meg ya no es solo una víctima de abuso, se ha convertido en el entretenimiento de los Chandler y de otros niños del vecindario. David, al ver el estado en que se encuentra Meg, finalmente toma la decisión de ayudarla. Planea liberarla del sótano en secreto, pero cuando intenta hacerlo, es descubierto. Aunque escapa antes que Ruth pueda castigarlo, sabe que su intento fallido ha puesto en peligro a Meg aún más. Meg sucumbe al abuso. Días después de la tortura, muere debido a la brutalidad que ha sufrido. Ruth trata de encubrir el crimen, pero David ya ha alertado a un adulto sobre lo que está sucediendo en la casa Chandler. La policía llega y arresta a Ruth y a sus hijos. El vecindario, que antes había ignorado lo que sucedía, queda en shock ante la brutalidad del crimen. Al final, David reflexiona sobre los eventos de aquel verano y cómo lo han afectado para siempre. Aunque Ruth y sus hijos reciben su castigo, la culpa y la impotencia nunca lo abandonan. Saben que, de alguna manera, él también fue parte de lo que ocurrió, no por haber participado en el abuso, sino por haber sido testigo sin actuar antes. El libro termina con un tono un tanto sombrío, mostrando cómo algunos eventos pueden dejar cicatrices imborrables. La chica de al lado es una novela brutal y desgarradora que explora la maldad humana y el impacto del abuso. El autor no se contiene en la descripción del horror y obliga al lector a enfrentarse a la peor cara de la naturaleza humana. El libro termina de una forma un tanto abrupta, no termina con un final feliz, o al menos con un final tranquilo, la verdad. Creo que nunca había esperado tanto en los libros que he leído que terminara con un final bueno, que Meg se salvara, que estuviera bien, ya no que se vengara, sino que simplemente se fuera y desapareciera. La verdad, esta historia es un libro que me dejó muy impactado. Por razones de seguridad, por así decirlo, decidí no poner las acciones que hace Ruth a Meg. La verdad, el libro es muy descriptivo y aunque no cae en el sadismo ni tampoco lo hace de una forma pues morbosa, es muy explícito en ello. Creo yo lo hace con mucho respeto y de verdad que sí hace que el lector se sienta en ese momento a través de los ojos de David, a través de él como una tercera persona, como sientes un invitado más y sientes también la impotencia de no hacer nada. Y es que no puedes entender de repente cómo los niños no se esfuerzan o no se dan cuenta de que están mal, pero también se hace énfasis en una cosa muy importante, que son niños que están entre los 12, 14 años, de los años 50, una época donde el adulto es la máxima figura y si un adulto lo hace, pues está bien. Y hace mucho hincapié el autor en ese tipo de tema. La verdad no miento, el libro sí me dejó un poco turbado, me dejó una sensación de desasosiego, de verdad. Es muy buen libro, no esperaba una historia así. Me hacía preguntarme por qué Ruth odia a Meg. En el libro de repente describe por las cosas que le faltaron vivir a Ruth. Tal vez se le acabó muy pronto su juventud, tal vez no la disfrutó. Y la mala suerte de estas pequeñas, de Meg y Ruth, al no contar con un apoyo de un adulto. El libro también hace énfasis en que Meg siempre luchó hasta el final, siempre tenía ese acto de rebeldía. Hay otras torturas que le hacen a Meg aparte. La más brutal es la que le hayan marcado en su estómago. Porque Ruth creía que pues Meg se iba a acostar con todos y le iba a prevenir y los niños iban a aprender una gran lección. Lo cual pues no fue así porque a fin de cuentas eran niños. El hecho de desnudar o despojar a una persona, sobre todo a un niño o a una niña en este caso, y hacerle cosas, creo que sí empieza a incomodarte desde un punto en donde ya no te das cuenta
que el libro ya pasó a temas más serios. De repente te sientes el cambio de Ruth al momento de hacerle enojar. La verdad, como ya les había dicho antes, es un muy buen libro. Es una historia muy increíble, muy bien hecha, muy bien elaborada. No cae en lo morboso, pero sí te invita a la reflexión. ¿Hasta qué punto está bien? ¿Y hasta qué grado ser un adulto significa responsabilidad? No podemos voltear o hacer como el que no vimos. Si te interesa más el tema, es impresionante, o al menos es importante saber que La chica de al lado se inspiró en un hecho real, el cual pues sucedió un poquito más crudo todavía. Como decía, fue inspirada en el caso real de Sylvia Marie Likens, quien murió en 1965, la cual fue una estadounidense que fue torturada y asesinada por su cuidadora Gertrude Banisewski, muchos de sus hijos y varios amigos del vecindario también. El abuso duró 3 meses, de forma escalonada, antes de que Likens falleciera a causa de sus graves heridas y desnutrición el 26 de octubre de 1965 en Indianápolis, Indiana. Hay una película homónima del 2007 que está dedicada a ella. Obviamente está bien, sí está buena, pero omiten muchas partes gráficas, no en el sentido de que no las hagan, sino que no muestran, por varias razones, por ser menor de edad, a Meg desnuda, lo cual sería mucho más fuerte e impactante. Y con esto termina mi opinión y mi relato, mi pequeño resumen de La chica de al lado. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o alguna opinión, con gusto te leo en los comentarios. Si tienes alguna recomendación de algún libro, pues adelante también. Y espero nos encontremos aquí muy pronto, intercambiando opiniones y buenas historias. Hasta pronto y que tengan un gran día.